Eh, Bienvenidos compañeros a la clase número 4 de higiene y seguridad. Continuando con los temas donde nos quedamos en la página 28, antecedentes históricos de la higiene y seguridad. Antecedentes en el mundo. En el mundo como tal, en la historia general, hubieron muchas etapas, ¿no? Desde la etapa primitiva hasta la época actual, que comprende la etapa esclavista, la etapa feudal, la etapa del capitalismo, etapa de la revolución industrial, etapa socialista. Ok. En un breve resumen de esto, de este texto, nos habla sobre cómo estuvo ligada la higiene y la seguridad en las distintas etapas. Por ejemplo, en la etapa primitiva es de es de saber y de pensar que los hombres desde ese desde esas épocas se dedicaban a cazar mamuts, a recolectar cosas, a cazar animales pequeños, y a todas las distintas actividades que realizaban se les puede denominar que es un trabajo. Simplemente el hombre como sapiens pensante, sapiens sapiens, desde que empezó a hacer cosas, actividades su para mejorar su estatus de calidad de vida, empezó a, a trabajar como tal. Y el hecho de que tenga un trabajo implica inherentemente que tenga una higiene y seguridad. Pues en la etapa primitiva también utilizaban cosas muy primitivas para protegerse. Por ejemplo, los primeros hombres usaban protectores manufacturados de piel para proteger los brazos, manos y piernas o alguna otra parte de su cuerpo para realizar su trabajo, naciendo así la seguridad. Al bañarse en los ríos, geysers, lagos y lagunas para quitarse el sudor, después de una cacería o para liberarse del mal olor, de los animales, se origina el advenimiento de la higiene, como dice este texto. Desde que el humano empezó a trabajar, conllevó inherentemente esto. Un dato curioso es de que, si no ustedes saben, en la Edad Media o más en el Renacentismo, cuando se descubrió América, los españoles se quedaron sorprendidos con los aztecas, puesto que la cultura mexicana ancestralmente somos una cultura muy higiénica, nos bañamos diario. Bueno, pues algunos no diario, pues, porque son medios cochinillos, pero sí. Eh, Tenemos en nuestras raíces culturales de ser muy higiénicos y bañarnos diario. Y se quedaron sorprendidos porque cuando visitaron la ciudad azteca, se dieron cuenta que desde muy temprano las personas iban a bañar. Era parte de su vida diaria el tener un aseo personal, ¿no? Y vestir bien, y de hecho era una de las ciudades más limpias de esa época. A comparación de las ciudades de Europa, era una de las ciudades más limpias. Bueno, también tenemos una etapa esclavista, pues florece en el siglo V antes de Cristo y al siglo 6 después de Cristo. Vemos que el trabajo es diferente, ya que hay una división muy marcada entre el trabajo de los esclavos y el trabajo de los amos, ¿no? Eh, eh, el amo y el esclavo es de pensar de que cada uno tenía sus diferentes actividades.
Unos conllevaban más riesgos que otros. El ser esclavo prácticamente no tenías ningún beneficio, y como la palabra lo dice, esclavo, estaba sujeto a castigos, a ser golpeado, a, a ser latigueado por el amo. También existían esclavos guerreros, que pues ellos se podría decir que tenían una seguridad un poco más alta que un esclavo de servidumbre, puesto que llevaban armadura, les daban escudo, algo para protegerse, ¿no? En la etapa feudal o feudalista, se da en el medioevo, europeo. Esta etapa se caracteriza porque el rey da tierras a sus nobles para que las administren, donen y donen parte de la ganancia. Hay clases de nobles en esta etapa. Por ejemplo, hay sacerdotes, siervos, y esclavos como tal. También existían los esclavos. Comúnmente se trabajaba en el campo, la ganadería. También había un espacio de soldados para proteger el reino. Cada clase en esta época se distinguía de acuerdo a su vestimenta y a sus posibilidades. En esa época no existía la libertad de trabajo, prácticamente se obedecía y nacías en una clase social y ahí te morías, no podías aspirar a otra cosa. Y por lo tanto tu seguridad y bienestar también disminuía. Y la higiene en esa época también era pésima, ¿no? Se desconocía mucho aún sobre medicina moderna, sobre herbolaria. Incluso habían reyes muy desasiados. Hay un rey, no recuerdo cuál es el nombre, que solo se bañó 2 veces en su vida. Una vez se tuvo que bañar porque se enfermó y la otra porque se casó, y de ahí más nunca se bañó. Más tarde, durante esa época, también surgieron las clases burgueses, que era una sociedad con mayores libertades. Surgen también las universidades, donde se desarrollan las ciencias y otras etapas. Después nos vamos a una etapa dividida como el capitalismo. Propiamente comienza a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Algunas leyes sobre higiene y seguridad que surgen, por ejemplo, la ley de Chaprier, que refiere a que el maestro solo tenía una obligación moral con el trabajador. En Inglaterra, en 1812, se dictó una ley que reglamentaba el trabajo de los aprendices y señalaba ciertas obligaciones a los patrones en materia de higiene y seguridad, y que consistía en proveer a las fábricas de ventilación y limitar, como medida de prevención, el trabajo a mujeres y a menores. En 1867, en Francia, se fundó una asociación dedicada al estudio y a la colaboración de aparatos y dispositivos que disminuye la peligrosidad de las máquinas y que la elaboración de reglamentos tendientes a prevenir los accidentes de trabajo. Se empiezan a oír las palabras de riesgo profesional y se legisla en los siguientes países. Aquí la legislación de los siguientes países. En esta época, en el capitalismo, se da uno de cuenta de que
De hecho, algo muy curioso, en la época feudal fue cuando ocurrió la peste negra. En esa época murió muchísima gente. Entonces, durante la época feudal, la mano de obra era muy barata, o prácticamente existía el esclavismo, como les digo, no se les pagaba. Entonces la mano de obra obrera era muy mal valorada. Pero después de la peste negra entró el capitalismo y las personas se dieron cuenta de que necesitaban mano de obra. Entonces al obrero se le tuvo que dar más beneficios y garantías para que pudiera trabajar, dado que escaseaba. Y es por eso que surgió el capitalismo. Irónicamente tuvo que pasar una enfermedad. Y luego viene la etapa de la revolución industrial. En Inglaterra entre 1760 y 1832 ocurre un desarrollo técnico y científico que consiste en la investigación de máquinas y una transformación económica radical. Pues aquí ya viene el estudio de tiempos y movimientos, las producciones en masa, Henry Ford y todas las legislaciones que conllevaron a la producción en esta etapa, ¿no? Que eran masivas. La etapa socialista entre 1917 y 1922. Algunos señalan que fue en 1918 con el triunfo de la Revolución Rusa. Esta teoría fue sustentada por los banqueros Enrique y Salomón Hein, y sus promotores eran Carlos Marx, el marxismo, y Vladimir Ilich Ulyanov Lenin y Carlos Marx, lenismo y el marxismo para los mundanos. Ellos proponían una utopía en el cual en el socialismo purista y en el marxismo puro, prácticamente el dinero no existe, aunque en realidad históricamente nunca ha llegado a ser un país totalmente socialista. Siempre se han quedado tibios, porque un socialista puro, en una sociedad socialista no existe el dinero. Todos tienen una parte y un beneficio y todos hacen su trabajo. Igual en esta época fueron cuando se hizo más hincapié sobre los beneficios y y los riesgos del trabajo que conllevaba. En una comunidad socialista, se puede decir que hicieron hincapié con los equipos de seguridad, de sofisticación, mucho más sofisticados que en los países capitalistas. Se le daba mucho valor al obrero, porque se cree que en el socialismo lo que importa es el pueblo, ¿no? El bienestar del pueblo. Para terminar, de tarea les va a quedar que me contesten las preguntas de la página 31, y en la página 32 aquí hay el nacimiento de las leyes notables de seguridad. Dice 1789, Francia, ley sobre la teoría de riesgo y la profesión. Esta tablita me la copian a su libreta y nada más. Nos vemos la siguiente clase. Entonces, contestar las preguntas y copiar la tablita a su tarea. Les queda de tarea responder las preguntas y contestar la tablita. Ok, nos vemos la siguiente clase.